Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo especial de Socucho Comiquero. Este día, bueno, estamos en realidad presentando un especial un poco diferente a lo que hacemos habitualmente acá en el podcast, pero primero que nada voy a presentar a mis compañeros que me acompañan. Voy a hacer la gran Santi y voy a decir, eh, te voy a saludar primero al Capi Fede. ¿Cómo andás, Ailén? ¿Todo bien? Todo bien. A nuestra uruguaya preferida, la señorita Ronit. Hola, gente. De acá, del litoral, también como yo, ya casi hermanos somos. A mi amigo Sarino Valentino. Me encantaría ser tu hermano por la herencia que me dejás. Bueno, igual es casi la mayoría es todo yankee lo que tenés. Pero bueno, sería al revés en todo caso. Bueno, ¿cómo Tengo andás? ¿Todo bien? todo bien. Tengo los tomos de la Rosa de Versace que te faltan. Mira, Ah, tenés 2 o 3 más, nomás. Son como 14, boludo. No llega ni tengo, mierda. tengo casi todo Holly y Tokyo Babylon, si te interesa. Yo tengo la ventana de Orfeo. No sé, vos fijate. Bueno, podemos quedarnos peleando hasta mañana. Y por último, quiero presentar a mi amigo porteño, no tan porteño en realidad, decano, querido amigo Sergio Manija Fernández, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Santi? Digo Ailén, perdón. Hablas tan parecido que me confundí, perdón. Sí, igual, la voz seguramente igual. Sí, 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 sí. Bueno, como le decía, antes vamos a empezar a hablar del especial. Es un poco distinto a lo que por lo general hablamos, porque tratamos de tocar varias temáticas, pero siempre tendemos más a hablar sobre manga, anime y ese tipo de cuestiones, que nos gustan mucho también. Pero queríamos hacer algo distinto y bueno, con Fede, Ronnie, dos chicos en general, estuvimos pensando que estaría bueno hacer un podcast, o sea, un especial de Lock and Key, que todos seguramente lo conocerán porque está la serie en Netflix. Ya creo que tiene una tercera temporada. 3 temporadas creo que tiene, ¿no? Anunciada la En tercera agosto va la temporada. tercera y última. En agosto, perfecto. Sí, es confundiéndome con Stranger Things, ¿seguiste? Ahí ya me entró la confusión. Y también queremos contar un poco de dónde surge esta serie, por qué es tan particular, ¿no? Y por qué a mí particularmente me gusta mucho. Me gusta mucho la adaptación que hizo Netflix en esta oportunidad, pero también queremos hablar un poco de quiénes son los autores, quiénes, digamos, los autores, me refiero tanto a guionista como artista. La verdad que es una obra muy, muy linda, es una de las primeras obras, es una historieta gráfica, una novela gráfica, perdón. Este, y la verdad que viene Joe Hill, que es el autor, es un poco más o menos viene del palo de la novela. Que para mí es una obra muy importante y bueno, también un poco también aclarar que, ¿cómo se llama? Que en la novela gráfica por ahí se diferencia un poco también de lo que es el cómic, por cómo está estructurado el género, cómo es como una especie de novela, un relato novelado, pero también con imágenes. Ahí hay una mínima diferencia, digamos, una diferencia muy chiquita respecto de lo que es el cómic. Fede. Nada, yo que sé, también podemos hablar que novela gráfica es un término inventado, no sé, Will Eisner, o incluso en Argentina con un par de antologías de los 70 se hablaban de lo que llamaban novelas gráficas, y en realidad en un momento se pone muy de moda que también en los 80, como para tratar de darle un poco más de prestigio a esta historieta de superhéroes y decir, bueno, la historieta o el cómic es un poco más que eso, lo quieren vender en otro tipo de mercado, que tiene que ver en otros lugares, que tiene que ver con las librerías. Entonces necesitan ponerle un poco más de prestigio y aparecen algunos artistas o algunos editoriales como diciendo, no, yo no hago historietas como ese, como algún género menor, y yo hago novela gráfica, entonces más parecido a lo que es la literatura, entonces como para darle esa chapa. Después lo que pasa, estas editoriales chorean con eso y hay un montón de novelas gráficas que en realidad son sagas de alguna serie, yo qué sé,
que no está pensada de esa manera y es como para ponerle un nombre y como para venderla de otra manera. En este caso, hay veces, yo que sé, para mí de todas esas excepciones, la que sí utilizaría con novela gráfica, como por ejemplo sería en este caso particular, que es dos autores que crean un universo y que arranca y termina. Entonces, en ese sentido, como para decir, bueno, podemos utilizar el concepto de novela gráfica en ese sentido. A pesar que después, una vez que terminó la serie, que lo vamos a comentar, hicieron como spin-off o continuaciones y este universo al final no estaría tan cerrado. Pero bueno, eso sería como la diferencia para romper con la idea, como por ejemplo con la historieta de superhéroes, que es el género más popular, que siempre es continuado y eso nunca termina. Entonces vos decís, bueno, estás agarrando personajes y un mundo que ya existe. En cambio, acá pasa eso. Después hay un montón de distinciones, gente que considera que la novela gráfica y la historieta son dos cosas diferentes. Es igual que cuando hablamos de manga y de otros conceptos, termina siendo más que nada y marketineros. el relato gráfico, ¿existe también o es un invento? ¿Cuál sería el relato gráfico, como por ejemplo? No sé y, por ejemplo, el de San Martín, el que salió de San Martín hace poquito, que creo que lo hizo Tony Loco Rabia. Torres con dibujos de Es Brecha, padre. ¿Eso es un relato gráfico? A una autobiografía No, en no. formato. Hay Pero otra ahí cosa. pero ahí lo que no. te compra ahí es el dibujo. A mí me encanta el dibujo. Más allá del relato, porque el relato ya lo sabemos todo. Agarrar un manual Capelú y te aparece la historia de San Martín, ¿no? Pero el sentido del dibujo, cómo te atrapa. Y son viñetas y, digamos, abajo Y mucho texto. detalle. Claro, ahí por eso lo que yo decía que en Argentina, como los 70, los 60, lo que hacían en un momento era como novelas gráficas y eran como más que nada como cuentos ilustrados, que vos lo veías y eran como tenía mucho texto, una ilustración, dos ilustraciones, y eso no era una historieta. Y tal vez lo que decís vos, esto lo de San Martín es más parecido a eso, no está pensado como una historieta donde tendría que haber una secuencia como narrativa, secuencial, donde tiene que haber un montón de viñetas, está contando una historia. Acá cuando ya hay demasiado texto y eso te vas para otro lado. Y hay varios casos. Después también está el caso de que, por ejemplo, a veces hablan de novelas gráficas y son adaptaciones en historietas de libros que son literatura. Yo que sé, está por ejemplo Frankenstein y está por ejemplo la novela gráfica que cuando vos la ves y casi como de historieta no tiene mucho mérito y es como algunos dibujos y son bastante más chot. A mí me parece que esto va, creo que es claro ejemplo de novela gráfica, pero también por dónde surge, digamos, de dónde viene Joe Hill, quién es Joe Hill, porque no es una persona, no es un autor que viene del riñón del cómic, sino que su carrera se desarrolla justamente en lo que es la novela, o el género literario, o sea, en lo que es la novela. Entonces, como que me parece que es un buen ejemplo, o que también, más allá de que por esas, digamos, cuestiones comerciales que mencionaba Fede, también que se empezó a llamar novela gráfica, también creo que el concepto fue evolucionando un poco y haciéndose habiendo alguna diferenciación. Pero bueno, primero, justamente la novela gráfica un poco ya lo dijo Fede. Básicamente, digamos, me parece que existen también, las novelas gráficas se caracterizan por contener una historia única, bueno, lo que decía también Fede, en donde se puede utilizar justamente la narrativa de la novela y que se le incorpora también el dibujo. Entonces, como que, y que tiene también un principio y un fin. Pero no deja de ser historieta, porque cuando le leemos acá es una historieta. Porque también es eso, para mí la diferencia con otro tipo de cosas, para mí no son historietas. Hay veces son ilustraciones con texto al lado y vos decís, eso para mí no es historieta, pero bueno, me parece como para no irnos en el debate y como diciendo en realidad se terminó transformando en un debate de lo que era historieta, digo, podríamos arrancar y decir, bueno, Joe Hill, ya que lo nombraste, ¿quién es ese señor? Joe Hill es un escritor estadounidense que es hijo del famoso escritor Stephen King. Aunque no siempre se supo la verdadera identidad de Joe, porque decidió que él quería ser conocido por sus propios méritos y no por ser el hijo de él. Que a mí me parece, la verdad, bastante rescatable. Por ese motivo, él arrancó como escritor, o sea, es un escritor activo desde el año 1996 y se dio a conocer su verdadera identidad recién en el 2007, cuando
una de las novelas más importantes que tiene, que es El traje del muerto, que fue un éxito. Y también él mismo lo confirmó porque un año antes hubo una nota en la revista Variety que justamente develaban, entre comillas, este secreto de que Joe Hill era hijo de Stephen King. Aunque, o sea, él nunca lo había confirmado. Lo confirmó un año después justamente por su novela y porque había tenido éxito más allá de quién era él, y si era hijo de Stephen King o no. Nadie sabía y la novela fue un éxito y es un gran escritor. Y era eso lo que un poco él quería lograr. Pues tiene, bueno, tiene varias obras en su haber, aunque a veces, aunque es muy conocido, aunque no es, sí, es muy conocido, pero no se sabe mucho de su vida privada en general. Solamente que, bueno, que está casado ya ahora por segunda vez y tiene 3 hijos. Bueno, después también es muy importante hablar del ilustrador, de Gabriel Rodríguez. Yo creo que Fede sabe mucho más que yo porque tiene mucho más para decir. La verdad que la evolución, cuando estuvimos poniéndonos un poco al día con Fede sobre los spin-offs que tiene también esta obra, nos dimos cuenta de la gran evolución en el dibujo que tiene Gabriel Rodríguez. Es un gran artista y me parece que la obra es como bastante que ayuda un montón a ¿cómo se llama? A lo que es, a lo que cuenta y a la manera que tiene de escribir Joe Hill. Joe Hill es una persona que tiene un estilo muy particular. En todas sus novelas, sea Lock and Key en esta en particular o en todos sus libros, tiene un estilo muy cercano a la violencia, tanto física como psicológica, y también mucho a lo que es sangre y es bastante crudo. Entonces creo Sí, sí, que sí, digamos que es ayuda un como montón. es de ese género, digamos, los libros que tienen, o por ejemplo Sí, otro sí, que se llama Cuernos, sería como el género, sería terror. La sí, diferencia sí. que tiene con el padre, que el padre es considerado como el rey del terror, más que nada por los libros, los primeros libros que sacó a fines de los 70, principios de los 80, lo que dicen de Joe Hill, que la influencia es como más como Lovecraftiana y un poco más como de fantasía, que por ejemplo en esta historieta se notaría eso. Va por otro lado, como diciendo, bueno, el padre, a pesar de que también tiene esa influencia, también tiene otras influencias y es otro tipo de terror. eh, Me parece también eso es interesante. Como, entonces, así, cuando te metes en esta obra, como el escritor claramente está en el género del terror, entonces vos decís, bueno, cuando empezás la historieta, ya cuando empecemos a hablar de eso, ya de entrada te va a marcar como diciendo, bueno, acá va a haber de terror, acá se va a morir gente, acá hay violencia, y vas más que nada a eso. El tema de los monstruos y esas cosas. Sí, obvio. También un poco queríamos hablar digamos, por qué nos interesaba también a nosotros como podcaster y digamos, nos interesaba a nosotros en realidad contarles un poco por qué decidimos hacer un programa sobre Lock and Key, que por lo general nosotros hablamos más de manga, de anime, también de cómics, pero un poco menos, pero nos parece que recomendar esta obra que es una buena opción para arrancar a leer una historia con un principio y un fin, una novela gráfica, perdón, como quieran llamarle, tenga un principio y un fin, como estamos acostumbrados, como nuestros oyentes siempre están más acostumbrados a lo que es el manga. Eso es súper importante, que no tenés que agarrar el run de fulanito o la saga de menganito, como es en el cómic, que es un lío y a veces no se entiende y está bien porque la gente que arranca desde un principio con el cómic no entiende, con el cómic, no entiende todo esto, que no entiende cómo viene esta movida. Y me parece que es súper importante, o sea, es una linda obra para arrancar. No hay que, bueno, como decía, no hay que estar pendiente de continuidades ni nada de eso. Los únicos que tienen son los spin-off y a esos crossover, pero empiezan y terminan, son bastante cerraditos. Y bueno, justamente también para los lectores de manga es lo más parecido al formato que habitualmente leemos. Yo como también me incluyo como lectora de manga y que este tipo de obra también nos invita un poco a salir de nuestra zona de confort. Nosotros que estamos tan acostumbradas a leer manga bastante cuadradito y bastante, si termina un tomo otro y tiene tantos tomos así, entonces como que esto
como que nos saca un poco de las historias que generalmente conocemos. También es importante decir, bueno, como ya lo dije antes, pero vale la pena repetirlo, tiene un contenido de violencia importante y que tiene que gustar ese estilo, digamos, de ese estilo narrativo para poder disfrutarla. Que todas las obras de Joe Hill justamente rumbean, digamos, para eso, para ese camino, lo que decía Fede, digamos, de esto del estilo muy Lovecraftiano que tiene, que bueno, tomó la influencia de su padre, pero bueno, quiso hacerse un estilo propio con lo que le gustaba y hacerse conocido por él mismo, y eso la verdad que es para destacar. No, yo lo quería decir del autor, Sí. es cierto, digo, el autor tenemos el guionista, pero también tenemos el dibujante. Este señor se llama Gabriel Rodríguez y tiene un nombre bastante como latino porque el chabón es chileno. No hizo muchas cosas, me parece lo más importante que tiene es esto. Como decía Ailén, hay como una evolución del dibujo. Al principio, en los primeros números, es un dibujo mucho más caricaturesco, tal vez, que a veces te hace un poco de ruido con el tema de lo del terror y la violencia que hay, entonces los personajes, cómo están caracterizados y eso. Pero también después empieza a haber como mucho más trabajo en el tema de lo de los fondos. Y después va evolucionando en estos 6 tomos recopilatorios, que es la obra completa. Se nota que ya para el final empieza a ser un dibujo mucho más estilizado. Y para los spin-off, que fueron unos años posteriores, ya el tipo cambia el dibujo, porque bueno, trabajó en otras series y ya tiene otro tipo de dibujo, mucho más estilizado, me parece, con otro tipo de influencias, y juega mucho más con eso, y me parece que es interesante porque tiene que ver con la obra. Como la obra tiene que ver con esta familia que crea allá y hay una cuestión de fantasía, entonces necesita como romper con esa idea que tiene que ver con eso. Una cosa que me llamó Sí, la atención también es los colores que usa. Esa es una gran diferencia que yo noté en las primeras, digamos, las primeras capítulos de Lock and Key, y como por ejemplo en el spin-off de La llave de la luna, maneja muy bien los colores y como esa onda más antigua, los colores más pasteles, sí. y te meten, digamos, ¿cómo se llama? Te meten la historia de una manera a través de lo visual, es súper interesante. Es hermosa. Esa historia yo creo que me parece que de los spin-offs es una de las más lindas. La súper recomiendo. No me acuerdo bien específicamente cómo se llama, o no sé si te acordás, Fede. ¿Cuál? La de la llave de la luna. Ah, La sí. de Sí, es el primer spin-off que se llama el primero. Open the Moon, ¿cierto? Abrir la Open the Moon. luna, abrir la luna. Sí, exacto. Es preciosa. Si no les gusta llorar, no la lean, pero la verdad que vale la pena porque es hermosa. Es hermosa. Te voy a recomendar a Germán, que por lo general le gustan ese tipo de historias. Sí, habría que ver, hacer como... Bueno, pues eso, podríamos arrancar, digo, ya que presentamos más o menos cómo son los artistas, y podríamos explicar un Sí, poco de qué va la serie, después hablar de los spin-off, incluso comentar si serían sí, recomendables estos spin-off que están ubicados en el mundo de Lock and Key. Algunos son personajes centrales de la historia, algunos son personajes anteriores, porque tiene que ver con una cuestión de la dinastía de esta familia Locke. Entonces, bueno, habría que ver si se podría recomendar eso, porque justo algunas de las series son bastante autoconclusivas, pero bueno, no sé, habría que ver. esa de la luna, Sí, no, pues habría que ver particularmente eso. Digo, si no se lo tiene puede dar a ningún una persona como personaje. diciendo, bueno, tiene que ver con eso, es un mundo donde existen llaves, que una familia tiene esta llave y esta llave tienen poder y hacen cosas. Digo, Sí. no sé si vos nunca leíste Como, nada y te lees eso es ese. como las cartas clown de Sakura. Lo que pasa es que las llaves es como que a su vez tienen una vida propia y que están creadas con un material especial que es el hierro susurrante, que, bueno, tienen como una especie, digamos, de autonomía. No es que uno las puede convocar, o sea, las llaves van llamando generalmente a los miembros de la familia, a algunos específicamente en particular, como que son
designados o son A los llamados por nenes, esas a los llaves. menores, y hay una explicación en la historia que tiene que ver con eso. Digo, si querés podríamos arrancar con la Sí, serie como para que se entienda un poco más, como diciendo, sí, bueno, sí. la Dale. serie tiene tres Sí. momentos históricos. Está ambientada en una familia Locke en el presente. Después, en un momento aparece el pasado, que sería como el pasado del padre cuando era joven y lo que pasó, que van revelando esa historia que va a ser importante porque te van tirando de a poco, que pasó algo grave con el padre cuando era joven y esa casa y esas llaves, y que por eso hay unas consecuencias en el presente. Y después más adelante nos enteramos como que en realidad esta familia Locke y el tema de la creación de la llave, quién fue el que inventó la llave, cómo descubrieron esta llave y este poder, como decía Ailén, con este hierro susurrante, y hay una explicación. Entonces, si hay tres líneas paralelas históricas, pero es más que nada en el presente. Podríamos arrancar entonces como diciendo, ¿cómo es que arranca la historia? ¿Quién es la familia Locke? Sí, la historia arranca, hay que decir nomás que son 6 arcos argumentales, más los especiales, que bueno, la familia Locke es una familia tipo, digamos como digamos, ubicada en el presente más o menos, que vive en una ciudad X que al principio no dice cuál es. Después ellos se mudan a lo que es justamente el pueblo de Lovecraft, que es el pueblo, digamos, donde nace y crece el pueblo original de la familia Locke, donde crece el padre de Rendell. Pasa específicamente. Quiero advertirles que esto va a ir un poco con spoilers, lamentablemente, porque no tenemos una manera demasiado tratar de explicar, porque si no, por ahí hay cosas que no se van a entender y bueno, pero son mínimas, no pasa nada. Las familias son Rendell Locke, que es el padre, Kingsley y Tyler, que son los hermanos mayores, Bod, que es el menor de todos, y Nina, que es la madre. Y está Duncan, que es el tío también. Pero comienza, digamos, con una situación bastante violenta en la cual entran 2 personas a la casa, la casa de familia, que no es la casa de las llaves, es una anterior, y en una tratando de averiguar dónde estaban una llave en específico en particular, lo matan a Rendell y tratan de abusar de Nina, de la madre. En ese momento, bueno, creo que en ese momento que ella le dispara a uno y después el otro se escapa. Que este hombre, porque eran 2, pero digamos como que el personaje principal es Sam Lizer, que es el que está tratando de buscar las llaves, y bueno, se escapa, después lo agarran. Pues cuando los sigue, ellos se mudan a Lovecraft, se mudan a este pueblo donde está la casa de las llaves, que es la mansión paterna. Y bueno, ahí ni que nos está mostrando. Claro, exactamente. Sí, la escena digamos, de la muerte de uno de los supuestos ladrones, es bastante cruda y bastante sangrienta. Esa Y es digamos lo muy que hace, creo que lo que marca con esta primera escena es como que marca la personalidad de cada uno de los personajes, y que a lo largo de toda la serie terminan cargando con el peso de esta primera irrupción de estos 2 personajes, ¿cierto? Este pibe, que en realidad después era que había conocido al padre, va en busca de esa llave, nadie sabe qué está pasando, y cada uno de esos personajes para defenderse actúa de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, la hermana termina como escondiéndose con el hermanito, el hermano más grande como que se termina defendiendo, y como diciendo, termina marcando eso como diciendo, bueno, él es el continuador de ese legado, como diciendo, soy el hombre de la casa y me tengo que defender. el hombre de la El familia. padre termina muriendo, pero con una convicción como diciendo, bueno, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, y como diciendo, marcando bien en claro, como diciendo, bueno, yo tengo una dignidad y como que no me voy a vender a eso. Entonces incluso sus principios están por sobre su vida, y también te va a marcar después cuando conozcamos el pasado de este personaje, me parece que lo desarrolla también de ese lado. Y lo de la madre, que es un poco más ambigua, termina siendo como una mujer que en esa irrupción como que parece que la quieren violar. Después más adelante en la serie te revelarían que al parecer, cierto, como que en realidad sí la violaron.
y ese personaje queda como medio impotente sobre esa situación y le genera como un trastorno bastante importante que a lo largo de casi toda la serie esta mujer va a caer como en la enfermedad del tema del alcoholismo y casi toda la serie no va a poder afrontar ese problema hasta que, bueno, más adelante va a tratar de poder lidiar con eso, pero bueno, entonces me parece que es importante, aunque sea en este primer arco argumental que se llama Bienvenidos a Lovecraft, está bueno cómo el autor marca ya eso, como diciendo, bueno, con esta irrupción cambian estos personajes, cada uno de los personajes se defiende de una manera distinta y después van a tener que mudarse a la casa familiar del padre donde había vivido, donde van a encontrar las llaves y cada uno de estos personajes va a lidiar con eso. Entonces, por ejemplo, la hermana también tiene toda una marca de que no pudo hacer nada y después, bueno, cuando encuentra una llave va a tratar de como modificar esa conducta. Pero me parece incluso el hermano también tiene un peso bastante grande, como diciendo, bueno, trató de defender a su familia, hizo lo que pudo, pero al padre no. Entonces me parece que juega mucho con el tema de la culpa. Me parece que es como un eje. Todas estas situaciones, o sea, toda esta situación traumática en todo genera un trauma distinto. O sea, la madre con el tema del alcoholismo, la hermana Kingsley con el tema del miedo. Sí. El hermano Tyler con el tema de la culpa. El único que está como más abstraído justamente de todas estas situaciones porque es más chico y es Bode, que es el más naíz de todos y es el que está más abierto a justamente digamos que también, pero su trauma, digamos, como que lo enmascara más en meterse en ese mundo fantástico de que va creando. Y él ya lo tenía a través de sus dibujos, pero bueno, él que canaliza de la manera un poquito, se puede decir, un poco más sana, entre comillas, a través de sus dibujos, cómo puede, digamos, afrontar la situación de la pérdida del padre, que fue muy difícil para todos. Sí, como que sería el más maduro, el que lo afrontaría de manera más madura, entre comillas, porque fue el que lo afrontó de una. Bueno, vi la serie, esto fue lo que le reflejaba en la serie. Sí, hay una mezcla de no sabes si en realidad es porque es un nene y como que todavía no puede comprender eso, no está tan apegado al padre, pero me parece durante la serie termina pasando que, bueno, es justo lo que habíamos adelantado hace un rato, lo del tema que aparecen las llaves. Una vez que o sea, en esta primera escena, la irrupción de eso, uno de estos dos delincuentes termina siendo asesinado por la madre que le pega un hachazo, que es bastante violento. Después te pide, bueno, terminan como a los tiros y eso, también incluso quiere violar a la hermana, como que tiene como una intención bastante como complicada esta persona. Después vamos a enterarnos que tiene un montón de problemas este pibe y por eso llega a hacer eso y como que en realidad hay alguien que le había dicho que tenía que hacer eso y como que le habían prometido algo. Ya la segunda parte es esta familia mudándose de manera no muy convencida a Lovecraft y a esta mansión. Y cuando llegan ahí también... Recordé, ellos vivían en San Francisco, me parece. En Sí, San Francisco. en la historieta cuando arranca dice Valle Mendocino. Y están en una casa bastante como de campo, ponele. Claro, pero era como medio a las afueras. Era en esa zona. Y después, bueno, ellos, después del funeral del padre, ellos se mudan todos, se mudan a Lovecraft. Y bueno, justamente ahí es cuando lo que cuenta Fede, Sam Blizzard vuelve a atacar digamos, estos dos personajes, el cual tienen este altercado al principio de la historia, el sobreviviente que es Sam Blizzard y al que le prometen algo respecto de si consigue la llave que este personaje vuelve a atacarlos ya en la mansión, en la casa de las llaves. Bueno, fue ahí cuando también ahí se produce también una serie de hechos violentos y bueno, que ahí ya resulta que creo que termina muriendo. Y ahí aparecen las llaves, creo que podríamos contar eso. Una vez que, o sea, una vez que pasa esta segunda irrupción, que también genera una vez más con el tema de eso, como diciendo, bueno, le pasaron este hecho de inseguridad bastante grave cuando se mudan y otra vez aparece este personaje, entonces después durante toda la serie otra de las cosas que aparece es el tema de la inseguridad.
como diciendo esa inseguridad de la propiedad privada, de que no está seguro y todas esas cuestiones, y le genera como un montón de fantasmas, como diciendo, bueno, nunca vamos a estar seguros, a pesar que el padre había dicho que si volvían a ese lugar iban a estar seguros, que al principio no entienden por qué, creyendo que es solamente porque es una casa y porque es la infancia de esta persona, hasta que se dan cuenta, ya en este primer arco argumental, que Bode empieza a encontrar llaves que después vamos a entender por qué la encuentra él y no el resto de la familia, que tiene que ver con como una ley, porque estas llaves tienen leyes, y una de las leyes tiene que ver con eso, que tiene que ver con la magia, y que la magia solamente la creen gente cuando son chicos. Y una vez cuando vos cumplís 18, 20 años y ya te convertís en adulto, dejás de creer en la magia, quiere decir que ya dejás de ver la magia y dejás de ver estas llaves. Y esta cosa, supuestamente esta ley sería como un mecanismo de defensa para que ninguna persona adulta, que ya supuestamente tendría como ideas negativas o que utilizar estas llaves para beneficio propio, pase eso. Entonces supuestamente estas llaves estarían pensadas para que lo usen nenes y como sea casi como un juego, como para decir, bueno, hagamos algún juego para divertirnos, pero no para terminar corrompiendo el alma de estas personas. Que después más adelante creo que plantean eso, sí, pero también es interesante. Entonces me parece que en este primer arco argumental podríamos decir qué llaves aparecen y qué características tienen. ¿Te acordás cuál era la primera llave? La primera llave creo que era la llave fantasma. Parece que es la que aparece. No estoy Sí, vos encuentras la llave. La llave del espíritu. La llave del espíritu. Sí, y una de las características que tienen estas llaves es que la encuentran esparcida a lo largo de toda la casa y estas llaves abren alguna puerta. Boda empieza a agarrar esta llave y empieza a probar con un montón de cerraduras hasta que encuentra una puerta que da fuera de la casa y no entiende qué pasa. Abre esa puerta y una vez que la cruza, lo que pasa es que su cuerpo muere y termina en el suelo tirado y queda el espíritu, el fantasma. Y al principio como que no entiende, creo. Exacto. La segunda llave que aparece, que es básicamente la que Sam Lizard buscaba y la que este personaje, que es también tan protagonista como la familia Locke, que se llama Dodge, que es un ente malvado que justamente viene de, digamos, es como un demonio que viene de otra dimensión, que pasó un portal específico, un portal que aparece mucho más adelante en la serie y que se abre justamente con otra llave. Es la llave más peligrosa y la más importante de todas, que es la llave Omega. La llave que estaba buscando Dodge es, bueno, si vieron la serie de Netflix en la primera temporada, que es la que toma bastantes conceptos o toma bastantes ideas de justamente de lo que es la primera parte de la novela gráfica, es la llave del eco, porque Dodge está encerrado en un pozo de agua, y bueno, y esta llave le permite salir de ese, es como no es una glorieta, es como una especie de, no sé, Un aljibe. Claro, es como un aljibe antiguo que tiene en realidad como una construcción. Cerrado. Claro, está todo cerrado, sería como casi como una capilla, como una habitación. Vos entras ahí, hay un aljibe en el medio y hay un eco. Después nos vamos a enterar que en realidad ese eco son varias personas y en realidad lo que vos escuchás es el quién aparecería, entonces van a aparecer varios personajes. Pero en este caso en particular, Bode creo que también lo termina escuchando y empieza a tener como una relación con este eco, que al principio no entiende bien qué es y después, bueno, se termina revelando que en realidad es este personaje que es bastante ambiguo. Es una cuestión que es el mismo personaje que termina ahí hablado con Sam y le había prometido algo, como que le iba a dar un montón de cosas si le conseguía esa llave. Entonces empezamos como a unir algunas cuestiones. Sí, porque Sam, justamente como decía Fede, es una persona bastante, digamos, marginada socialmente, con un montón de problemas en la casa, y justamente él tiene una relación, o sea, Randall Locke, el padre, era consejero en una escuela, y justamente lo estaba ayudando a Sam Lizard a salir un poco de lo que es la propia violencia que vivía en su casa y tratar de integrarlo más. Y
tratar también de que tenga una vida mejor o ayudarlo a que tenga una vida mejor a través de la escuela o a través de algún trabajo. Entonces era como su consejero y también hasta su amigo. Esa relación fue la que utilizó Dodge para llenarle la cabeza a Sam Lizer y que atacara a Randall Locke para conseguir la llave del eco y liberarse. Eso es básicamente lo que pasó. No estando Sam Lizer, aparece en escena cuando se mudan los Locke a la casa de las llaves, aparece Bode. Como Bode puede escuchar puede escucharle el llamado de las llaves, se da cuenta Dodge y bueno, de alguna manera lo atrae o lo empieza a llamar para utilizarlo de la manera en que había utilizado justamente en su momento, que quiso utilizar a Sam Lizer y no pudo. Sí, y digamos que se termina transformando como en el malo de la serie, y a lo largo de toda la serie este personaje va a hacer como diferentes cosas para tratar de conseguir esta llave, y después vamos a entender por qué quiere esta llave y quién es este personaje, pero eso es lo que van a desarrollar como adelante, ¿sí? Como mucho más adelante. Me parece como para cerrar este arco argumental, termina este Dodge volviendo, como teniendo cuerpo, deja de ser un eco. Incluso consigue una llave que tiene que ver con lo de los, creo que le dicen lo de los sexos. Entonces en un momento al principio era como una mujer, como un demonio, que es con la que habla con Sam, que hay una cuestión como sexual, es como todo un montón de cosas que este personaje lo va a utilizar a lo largo de la serie, con un montón de otros personajes masculinos, pero termina cambiando y se termina transformando en Dodge, que es como un varón. Y este personaje, creo que cuando termina el arco argumental, termina viviendo con su... Él dice que sería como su tía. Y es otro personaje que va a ser bastante relevante en la historia. ¿Te acuerdas cómo se llama? Zach Wells. Zach Wells, que en realidad es Dodge, pero que dice que su tía en realidad es Ellie Whedon, que es la madre de Rufus. Si lo ubican la serie van a saber quién es. El nenito. Hay una pequeña... el nenito con problemas. Claro. Es el nenito con problemas. Es un nenito con problemas que más adelante en la serie también va a tener un papel importante, porque todos estos personajes también es eso, como diciendo, bueno, vamos a empezar a entender por qué, y como diciendo, bueno, me parece que está bueno lo que hace en este primer arco argumental, que presenta un montón de personajes, incluso en un momento cuando irrumpe por segunda vez Sam en lo que sería en Lovecraft, en la casa esta aparece un policía afroamericano, que no sé si en la serie era también afroamericano, y también va a ser otro personaje como recurrente, estos personajes secundarios. Sí, parece afroamericano. Sí. Eso lo respetaron. Y una de las... ya arrancando a meternos un poco más en lo que son, en lo que es la serie de Netflix, y también tomando esas cosas de las similitudes y las diferencias, lo que podemos decir es también que de un comienzo se marca, hay diferencias justamente entre la novela gráfica respecto al origen de la tragedia, respecto a Randall Locke y en el contexto en que sucede, lo de Sam Lizer. Hay una variación, digamos. No lo muestran de la manera que lo muestran en la novela gráfica. También un poco por lo que vamos a desarrollar más adelante, y es una buena adaptación o no, pero eso lo quiero decir un poco más adelante porque va a haber un pequeño debate, creo, al respecto. Sí, lo podríamos dejar como al final con lo del tema de la adaptación. Creo que en líneas generales, de los 6 arcos argumentales que están recopilados en 6 tomos, esto sería como más o menos en el primero como daría toda esta información. Después no sé si da para seguir desarrollando toda la historia, vamos a hacer algunos comentarios, pero me parece como para decir, bueno, si te interesa leerla. ¿La serie de Netflix la separaron también en arcos argumentales o va de otra forma? O sea, de corrido. No, de otra forma. Otra forma, porque al parecer serían solamente 3 temporadas, y estos serían como 6 arcos argumentales. Entonces en la primera temporada, ¿hasta dónde llegaría? Vos que la viste, Ailén. La primera temporada... O si Ronnie, ¿te acordás? La primera temporada es cuando agarra perdón que voy a decir 35.000 spoilers, pero es cuando detienen lo de la llave Omega. Sí. Descubren que Dodge tiene varias apariencias y mandan al portal a Ellie.
Y aparte creo que también el que hace la serie de Netflix está supervisada por la gente que hace el cómic, entonces por eso es que tipo, si bien tiene sus variaciones, son más bien, yo creo que mínimas, por lo que vienen contando es muy parecido. Sí, y por ejemplo, a mí lo que me parece lo más importante, digamos, en la diferenciación es que estos tres, digamos, estos tres momentos temporales, el pasado, y el presente, y digamos, que de lo que hablaba Fe de estos tres tiempos temporales, acá es como que se mezcla. Por ejemplo, en el pasado, cuando hablan del Rendal y el grupo de teatro y la primera aparición de Doge, me parece, se llamaba Lucas Caravaggio, digamos, ese grupo de teatro lo adaptaron, digamos, a lo que es el grupo de películas independientes em, de Kinsey. O sea, es distinto, lo utilizan de manera diferente a eso. O sea, es como que no relatan, no van a este grupo, no hacen, no dan importancia al grupo de Randall, no cuentan nada de esto. Es más, Ellie Whedon, que es una de las mejores amigas, después aparece en la temporada más adelante, creo que en la última, la segunda, es una de las mejores amigas del padre y en realidad nunca desarrollan esta relación amorosa que tuvo con Doge siendo Lucas Caravaggio. Toda esa trama no la desarrollan poco. Lo mencionan, sí Lo mencionan que tenían una relación porque incluso le dijo como que se amaban y como que había ahí o sea, te lo decían en la serie, pero como que saltaban todo el desarrollo. Claro, no cuentan, digamos, que estuvieron de novios, todo lo que pasó, todo lo del grupo de teatro, eso no cuentan nada. Desarrollan esta cosa del grupo de teatro, de cine independiente de Kingsley y incorporan a personajes nuevos. Para mí son personajes nuevos, creo que no están en la novela gráfica, que es Scott. Scott no está en la novela gráfica. Ajá. ¿Y qué más? Bueno, el nombre de Gabe, que es Doge en la serie, no, lo cambian a Gabe a Zach Wills, digamos. Cambian el nombre. No utilizan el nombre de Zach Wills, utilizan el nombre de Gabe. Que sería Ok. esta relación que tiene Kinsey con Gabe es digamos, con Zach Wills en el coso. Esto sí se respeta, se respeta bastante. Es un triángulo amoroso, más bien, el de Scott, Gabe y Kinsey. Como que hay un triángulo ahí, porque ella incluso dice, estoy enamorada de los dos, no sé con cuál quedarme. Y el otro dijo, perfecto. Esto no es así en la novela gráfica que yo recuerde. Solamente ella sale con Zack y como que tiene ojos para Zack y hay un personaje como que medio gusta de Kinsey, pero como que ella es amigo de ella y no le da mucha bola. No existe ese triángulo amoroso que pasa en la serie. O sea, hay cosas que se van modificando y que yo creo que tienen una razón de ser para que se modifiquen. Pero no sé, Fede, ¿vos querías decir algo? No, yo creo que tiene que hay que condensarlo. Si solamente van a ser 3 temporadas, me parece que es mucho más largo. Me parece que entonces, por ejemplo, toda esta historia que es como la del padre con todos los amigos, pues si hay todo un desarrollo de los amigos, incluso te van tirando cada tanto como información sobre qué pasó, que tiene que ver con esos amigos, esa obra de teatro, esas llaves, cómo la estaban utilizando y después lo que terminó pasando, que es como la cueva de los ahogados y cómo en el final, creo que en el tomo 5 hay como una agarran como, son varios capítulos donde ya te desarrolla todo, como diciendo, bueno, todo lo que pasó es esto y te lo cuenta todo. Igual si ahí entendés un montón de cosas de relaciones que tienen que ver con eso. Después Sí, yo creo que este tipo de diferencias se dan justamente por a qué público apunta la serie, que es lo que yo no quería adelantar antes, que por eso para mí una de las diferencias fundamentales con la novela, que es el contenido, justamente el contenido de violencia y la crudeza que tiene la obra de Joe Hill. Entonces esto no está en la serie, no está en la serie de televisión, porque en realidad considero yo, me parece a mí que aparenta que apunta a un público más joven con un contenido así como más ATP, digamos, para que pueda ser para todo público. Entonces, el grupo de el grupo de Kinsey y el grupo de ¿cómo se llama? De estos chicos que se desarrollan la serie,
es más ameno para llevar para los chicos que, digamos, mandarlos al pasado y hacer todo. Sí, perdón, Ronnie, decime. No, para mí otro motivo es también por el público objetivo. Si lo haces más 18, con todo lo que estás contando, tipo, la tenés que hacer mínimo más 18. Sí, Y obvio. mayor de 18 ya te empieza a reducir la gente. Por eso es que también medio que hay cosas que las van borrando porque no pueden. Sí, no, ni hablar. Sí, sí. Digamos que lo que tiene la novela gráfica tiene como una cosa a favor, que por un lado tiene un montón de escenas como de violencia bastante gráfica, que hay gente que la descuartizan y eso y te lo muestran, como si eso lo sacás y listo. Y después, por ejemplo, escenas de desnudez o de sexo hay 0. Entonces también tenemos, eso sería como más fácil de adaptar para un público más joven, porque en la serie tiene esa característica. Que bueno, eso ya tiene que ver con los yankees, ¿cierto? Hay un montón de violencia por un lado, pero después la cuestión del sexo hay 0. Que te hace ruido si vos no sos yankee, los yankees están como más acostumbrados, que bueno, ya le hemos hablado a qué se debe eso. Sí, a mí una de las cosas que me parece que también lo único que yo puedo por ahí llegar a criticar un poco es que, siendo justamente una obra de Joe Hill, que este recorte que hacen quita mucho de la esencia del propio autor, digamos, porque si, bueno, si apuntamos a compararla con otras obras del mismo autor, ahí nos damos cuenta que la violencia y en todas sus formas, la psicológica, la puesta de sangre, el sexo, todo eso es un elemento constante en el trabajo. O sea, ahí citabas antes Cuernos y esa obra, ese libro en particular, también hizo una adaptación Netflix que fue horrible. No tiene nada que ver con el libro. El libro tiene una carga emocional, es muy densa, muy pesado y que vos, cosas que lees y no puedes creer. Hay cosas de decir, no. En cambio, en la película es muy mala, pero hay que decir que, por ejemplo, lo que es en La Hierba Alta, que fue o sea, es un libro que está escrito tanto por Joe Hill en colaboración justamente con Stephen King. Se hizo una adaptación en Netflix y está muy, muy bien. La película está muy bien, bastante lograda. Esa sí la vi y me gustó. Y mucho. Bueno, esa película está basada en una obra de un libro de Joe Hill que escribió justamente con Stephen King, con su padre. O sea, ese es más o menos, obviamente le mete terror, le meten componentes justamente de Stephen King, pero es más fiel, digamos, a lo que es la esencia de Joe Hill. Bueno, después lo que es, por ejemplo, lo que es Cuernos es... tiene un contenido muy adulto y también Se una de cae las un poco al características... final el libro. No llegué al final, estoy en proceso todavía. Bueno, Pero yo todo lo leí hace un par de años en librerías de saldo. Estaba el libro en una edición española bastante cheta, con sobrecubierta y todo lo que sea, y estaba bastante barato, lo compré en ese momento. Y arranca bastante bien, interesante la premisa y eso, lo del tema de este personaje que le aparecen estos cuernos, es como casi sería como el diablo, y el tipo tiene como unos poderes y lo utilizaría como a su beneficio. Pero después, bueno, me pasó eso con esa historia, como que al final es como que se cae un poco. Como que empieza a desarrollar un montón de cosas y después al final como que se desluce bastante. Pues sí, según lo que me contaron, como que queda media abierto, que no termina, no le da un cierre. Sí, en un momento es como que empieza con una premisa súper interesante y después para mí no lo sostiene. Una lástima. A mí, yo hasta lo que leí, a mí me pareció mucho más crudo. O sea, el tema de los cuernos y que tenga poderes, me pareció que quedó como que queda en un segundo plano respecto, digamos, a la interacción que tiene con la gente. Obviamente, a través de esos poderes, pero la interacción, o sea, es muy cruel, muy... es bastante heavy. Pero bueno, habrá que... Yo lo tengo que terminar todavía. Es un libro bastante largo. De por ahí es... a veces si uno está leyendo otras cosas, medio que se hace cuesta arriba, pero bueno. Bueno, pasando a hablar un poco de los crossovers y los spin-offs. Fede estaba mucho más adelantado que yo. Yo leí algunos nomás. No, antes de eso quería comentar lo del tema en la serie que tiene que ver con los crossover y los spin-off, lo del tema del dibujante, como utiliza un par de citas a otras obras o a otros autores con los estilos.
Y me parece que es bastante interesante lo que hace que en el dibujo, que más vale que en la adaptación en Netflix, me imagino que se va a haber perdido, que no hay. No sé si lo podrían haber hecho con onda, hacer algunos capítulos que tengan referencia a alguna película, a alguna serie, pero es lo más parecido que podrías hacer. Pero si no, es como que no lo puedes hacer. Acá lo que hace el dibujante toma bastante referencia. En un momento, por ejemplo, aparece una llave que es como la llave Titán, creo que es como la llave gigante. Y cuando aparece el hermano utilizando esa llave, los paneles, en realidad las viñetas, empiezan a ser cada vez más grandes y el chabón se hace como un gigante. Y en todo ese capítulo, cuando vos le lees ese issue, son todas viñetas a página completa. Y que me hizo acordar bastante a la muerte de Superman. Que bueno, la muerte de Superman en esa historieta de los 90, cuando empieza la pelea, son viñetas que cada vez se van haciendo más grandes hasta que la pelea final termina siendo viñeta dibujo a página completa. Y no sé, me hizo acordar eso. Después, otra de las referencias que había encontrado, que es todo un capítulo, que creo que es en el capítulo, creo que es en el número 4, cuando vos agarras la llave animal. No sé si en la serie aparece eso. Sí. Cuando, en el tomo 4. No llegué. No. No sé si Bode, no estoy segura. Sé que aparece la llave animal, pero no. En el. Bueno, en el capítulo 4, que se llama Las llaves del reino, aparece, vos encuentras una llave que es como la llave animal. Lo que te hace eso es que te convierte en diferentes. O sea, varios personajes se convierten en animales. En este caso, Bode se convierte en un gorrión. Y lo que termina como experimentando empieza a volar. Al principio, cuando encuentra esa llave, la va a usar en una puerta y él cree que se va a convertir, no sé, en un animal bastante grande. O sea, porque es un nenito, entonces piensa que se va a convertir en un animal gigante y va a ser como feroz. Creo que en la segunda temporada, si mal no recuerdo. Me parece que pasó. A mí me parece que ese capítulo, que es como bastante autoconclusivo, porque en realidad lo que hace el dibujante es como diciendo, bueno, se convierte en un gorrión, conoce a un montón de otros gorriones y empieza como a entender cómo es la lógica de los gorriones. Como lo del tema de que vuelan todos juntos y como que hay un guía y que están buscando algo y que al principio le parece bastante tonto, pero después en el desarrollo de ese capítulo va a terminar salvando a sus hermanos de Bosch, de Dodge, y entonces lo que va a entender cómo estos animales tienen una conciencia como de grupo y como que se sacrifican para defender a él y a la gente que quiere. Yo lo que quería comentar acá, que en ese capítulo, cuando vos lo ves cómo está dibujado, cambia el dibujo y tiene como otro estilo de dibujo. Es como más como si sería una caricatura. Y las viñetas. Y las viñetas son como en el medio. Hay como un dibujo en el fondo. Y todas las viñetas quedan como una sola viñeta, hacen como una columna en el medio. Y el dibujo es distinto. Y después sí, bueno, y a mí me hacía acordar mucho a. ¿Pero tendrá un propósito eso, Fede? Sí, porque al final lo dice. Que está dedicado a Bill Watterson, que es el dibujante y el creador de una serie de los 90 y fines de los 80 que se llama Calvin and Hobbes, que es un nenito y un tigre de peluche. Sí, lo conozco. Y lo loco es eso, que cuando vos lees todo ese capítulo, está como, cambia totalmente su estilo de dibujo y hace como esas viñetas así. Y vos decís, bueno, y a mí me sonaba demasiado así. Cuando termina el capítulo es como dice, bueno, dedicado a, y es como un homenaje. Vos decís, claramente tiene que ver con eso. Y me parece que, aparte de ese homenaje que está bastante bueno, después vos decís en los spin-off, el dibujante va a utilizar otros estilos de dibujos que también va a ser homenajes. Y me parece que otra de las cosas que tiene en ese capítulo en particular, que aparece también la cuestión emotiva. Como aparece mucha violencia, porque bueno, Dodge se transforma como en un lobo y empieza a asesinar gente y es descuartizamiento y lo que sea, pero estos pajaritos como que se sacrifican por un amigo y me parece que después más adelante en la serie vuelve a estar esta idea, como una cuestión como emotiva. Me parece muy que bueno es como... eso de que el autor se puede dar el lujo de hacer homenaje, ¿eh? No cualquiera hace eso. No cualquiera. Y es un capítulo entero, o sea, es como todo un issue que como el chabón agarra, cambia el dibujo y hace eso. Después los spin-off, que bueno, justo lo que quería decir Ailén, que son varios. Una vez que terminó la serie, los dibujantes dijeron, bueno, hasta acá termina, que termina con la llave de Omega, bueno, lo que termina pasando. Develamos toda la historia, como diciendo, bueno, ¿qué pasó en el pasado?
se resuelve lo que pasó con esos personajes cuando el padre era más joven, por qué terminó pasando algo, un hecho bastante trágico, y después revelan también lo de la familia de generaciones anteriores, los que encontraron las llaves originales, los que crearon esa llave original, cómo es que empieza todo ese mundo. Pero una vez y cierra bastante bien. Y termina la historia, que bueno, es como con un terrible spoiler, no lo vamos a comentar, pero bueno, como que cerraría de una manera como diciendo, bueno, ya no podríamos, la historia como que no podría continuar para adelante, porque bueno, estos personajes no murieron, pero bueno, como que terminan como superando eso. Y recuerden con lo de las llaves, estos personajes, uno, por ejemplo, el hermano más grande ya está por terminar el secundario, la otra hermana también un poco más grande, y una vez que te convertís en adulto, dejas de creer en la llave y la magia desaparece. Entonces cierra bastante bien la serie en ese sentido. Cuando termina la serie, para mí el cierre es bastante interesante y buen final, pero al final, un par de años después, lo que hicieron los artistas volvieron a hacer las continuaciones. Que no sé qué te pareció, Ailendio, cuando las leíste, digo, si están buenas o solamente les hicieron para chorear. ¿Un anexo? No, no sé. Hicieron dos cosas. Podríamos decir como las podríamos dividir. O sea, en la serie hay un tema con eso, justamente, porque era un problema seguramente habría sido un problema para la showrunner y lo habrán conversado con no sé, con Joe Hill o con los autores que estaban los guionistas estaban supervisando la serie. Hay toda en la segunda temporada hay toda una trama respecto a justamente esta cuestión del olvido que se desarrolla un poco con la novia de Tyler. Ay. Y que bueno, y que después también hay, digamos, hay justamente digamos, una situación en la que necesitan de los conocimientos de su tío y que justamente como él ya es adulto, él no lo recuerda. Entonces, aparentemente se crea una llave para que puedan volver a recordar todo lo que olvidaron siendo adultos respecto a las llaves y de la magia. Hay una vuelta de tuerca, ¿sí, Ronnie? Y también en la temporada 1 se habla de eso, cuando también con los conflictos de la madre y el alcoholismo, ella tiene una recaída, perdón por el spoiler, tiene una recaída y de repente empieza a reconocer la magia de las llaves y los hijos se dan cuenta de eso y le tienen que cortar eso porque se dan cuenta de que puede ir a mal, a peor. Sí, el problema es justamente esta cuestión de que también como que no sé si se vuelven locas, pero como entran como una especie de paradoja de lo que creen ellos con lo que es la realidad y se medio que entonces lo que hacen justamente es utilizan esta llave como para que no genere estas consecuencias. Esto según lo que yo recuerdo. Pero esto solo viene a colación de justamente de una situación. Creo que era el único que sabía cómo crear llaves. Era era su tío. Era. ¿Cómo se llama? Ahora se me fue el nombre. Duncan. Duncan. Entonces es el único que sabe en la serie, ¿no? El único que sabe forjar llaves y cómo hacerlo. Entonces justamente lo que hacen es utilizan ¿cómo se llama? No sé si se meten en la cabeza o utilizan o generan una llave para hacerlo recordar, algo así era. Ya no me acuerdo. No me acuerdo, la última parte no me acuerdo. ¿En la serie de Netflix? Sí, de la serie de Netflix. Y eso es en la segunda temporada, todavía no llegué, por eso no puedo No, en la historieta no, en la historieta en un momento forjan llave nueva y es como la forjamos y al carajo. Claro. No hay una explicación como diciendo por qué no, o sea, como que ellos al final o sea, como no son adultos, todavía conocen la magia, el tío después recuerda eso, va a recordar un par de cosas porque él era parte de ese grupo del padre, o sea, del padre y todos estos pibitos, entonces él era un nene y entonces era parte de ese grupo, entonces algunas cosas como que la vivía de manera como media como tangencial, pero después va a recordar algunas de esas cosas.
Pero digo, volviendo a los spin-off, la serie termina de una manera como diciendo, bueno, ganan los buenos, pierden los malos y todas esas cuestiones, y parecería que ese mundo ya se terminó, y como diciendo, bueno, ya está, las llaves no se pueden usar más, porque como incluso los personajes como que terminan como, bueno, cerrando con esas cuestiones. Aparece, yo que sé, el tema lo del padre, todos esos traumas que tienen como que lo solucionarían. Y vos decís, bueno, listo, como decía Ailén, es una novela gráfica, un principio y un final. Pero cuando los autores la pegan con algo, los finales no son tan finales y terminaron choreando o no. Por eso le pregunté a Ailén si para ella era un choreo. Hicieron un par de continuaciones y esas continuaciones aprovechan a utilizar el universo de Lock and Key. Entonces, por ejemplo, en la que hablábamos al principio, hay una historia que se llama Open the Moon, donde aparecerían como familiares de los Locke anteriores, del principio del 1900, creo que son. Sí, del 1914, por ahí. Sí, sí. Creo que es 14 o el 17, me parece que en un momento hay una referencia al Titanic, como que el Titanic todavía existe y como que está por salir, una cosa así. El Titanic se hundió en 1912. En el 12. Ah, 12, entonces en esa fecha. Porque en un momento hay como una referencia como al Titanic, como para tratar de ubicártelo en qué momento histórico. Y es como, Sí. es como una historia del padre que tiene varios hijos y uno de esos hijos tiene una enfermedad y aparece la llave que habíamos nombrado al principio, la del cuartito, la que te ponen como en un placar y de esa manera te curan o arreglan algo. Hay una, restaura. claro, te restaura. Bueno, pero este nene tiene un montón de ataques que aparecerían como de epilepsia y del corazón, y lo que después en un momento revelan de que el padre como que todos los días lo mete en ese armario para repararlo. Y como que el nene no lo puede reparar y como que sigue con los ataques cada vez más seguido. Entonces lo que termina haciendo este padre, crea una llave y es como bastante como fantasiosa, me parece, historia que tiene que ver con la luna. No sé si da para contar mucho lo de la historia, pero es bastante interesante como el planteo, y como que no sería una historia de terror, sino como más de fantasía. Es utilizar una llave como para ayudar a este nene para que no muera o algo, pero es bastante trágico. Lo que tiene Sí, Sí, digamos, es donde digamos, la llave de la luna es una llave que aparentemente, según lo poco que por ahí se puede contar, se revela, es una llave que crearon ellos para todos los familiares que están como a punto de morirse o que tienen, entonces como que van ahí y es como que no mueren, o que es como una especie de cielo, entre sería como el comillas. cielo. Para mí es como el cielo y como que es la llave al cielo, pero de la familia. Y todos los familiares Claro. muertos terminan ahí. Como un panteón privado. Sí, es medio compleja y también tiene un dibujo. Hermoso el dibujo. Que el dibujo, hermoso. si vos lo ves, está súper detallado y también te hace acordar a otra serie. Puedo decir, a mí me hacía acordar mucho a Little Nemo in Summerland, que es como una historieta muy antigua, que después hicieron como una remake, que el que hizo la remake fue justo Gabriel Rodríguez. Entonces por eso que el tipo hace ese dibujo en ese estilo. Y al final termina y es como un homenaje también a Ray Bradbury, que incluso en el tomo recopilatorio hay un prólogo y hablan sobre eso, como diciendo, bueno, me parece que es como un homenaje a este tipo de historia de ciencia ficción, donde por lo general se apela bastante a lo emotivo, y claramente en esta historieta va por ese lado. Sí. Después hicieron otra continuación que se llama Greenhouse. No sé si la querés contar o la leíste. Sí, ¿es la de uno de los hijos que quiere ir a la guerra? ¿Es esa? Yo no me acuerdo los nombres bien. No, Greenhouse es de la familia Locke. En esta primera historia de 1912, el padre tiene 3 nenes. Uno de los nenes está enfermo y después hay una nenita rubia. Y en esta continuación es como está ambientada como los 50. Y esta mujer, o sea, están las dos hijas que ya tienen como 20 años. Y sería como, entonces estaría ambientado como los 50, una cosa así. Que también el dibujo es como re diferente. Y es todo un homenaje como a las historietas de terror de los 50, como que son súper violentas y hay sexo y violencia y todo lo que sea, que es un grupo de ladrones que terminan en esta quinta de Lovecraft
y quieren como a esta familia, las quieren como amordazar, incluso los quieren violar, los quieren asesinar y todas esas cuestiones. Y en este capítulo en particular me parece que es interesante porque esta familia son adultos, conocen las llaves y las utilizan las llaves como para salvarse. Entonces aparecen Ese varias... me parece que, ¿No ese lo me parece que leíste? no lo he visto. No, el que yo recuerdo es como que el poste, no sé, me suena como que es como secuela del Bien. de la luna. No, y después está en el otro, In the Can, en el bote. Que, que son con los hermanos Locke del presente. Claro, no, ese tampoco. Ese tampoco. Bueno, esa es No. una historieta bastante cortita, que son los 3 hermanos. Cuando al principio de la historia sería como te das cuenta porque la hermana incluso todavía tiene el pelo teñido de color. Y lo que hacen es que como están como jugando como en el patio y están buscando llaves. Y en un momento Bode encuentra una llave y encuentra un lugar porque quiere ir al baño, que sería como una letrina. Y cuando él la quiere abrir, lo que hace, aparecen como monstruos. Y también una vez más hay un homenaje y aparecen como zombies. Y cuando la vuelve, y como que se asusta. Y cuando la vuelve a abrir, aparece este personaje rubio. ¿Cómo es que se llamaba? Ay, no lo veo bien de acá. Yo veo la cámara. ¿No la ve? ¿Cómo era? No me acuerdo. El personaje que inventó el dibujante Gorilas de la serie. ¿Fangirl? Sí, aparece Tanger. Tanger, claro. Sí, lo no, por la remera que dice sí. fuck. O sea, es un capítulo que tiene como 8 páginas, nada. Es como Bode abre la letrina y aparecen como diferentes personajes y como son como diferentes universos. Y en uno de los universos que abre parecería un personaje que es como re parecido a Tanger. Aclaro que estoy escuchando y mirando todo. No comento y no hablo porque no conozco nada. Claro. Pero bueno, me informo. Bueno, es un problema educativo. No, por eso, ese personaje, entonces así, y el chiste termina en eso, es nada. Pero una vez más, lo que te muestra en este spin-off es como son como los hermanos durante la serie, no posterior, y aprovechan como para publicar eso. Una vez que publicaron estos 3 tomos, estos 3 revistas, Panini le compiló en un tomo recopilatorio que se llama Cielo y Tierra, que son como otras 3 versiones, otras 3 spin-off de la serie original. Pero después hicieron unas continuaciones que es así, la que leyó Ailén, que incluso hay una que es un crossover con Sandman, con el universo de Sandman, porque Sandman una vez que terminó, en los últimos años se llama Universo Sandman y están haciendo como una reversión, continuación. Y que toma, digamos, toma la idea de esta familia, justamente la misma familia de, ¿cómo se llama? De el spin-off de la luna, en el cual hay uno de los hijos quiere ir a la guerra a toda costa y bueno, y el padre no quiere saber nada porque justamente como ya perdió un hijo, no quiere perder otro y en esta búsqueda de, digamos, de poder, de ir a combatir, y aunque es menor, creo que tiene algo de 14 años por ahí, utiliza, digamos, la llave de la caja de música para de alguna manera manipular a la madre y que le dé acceso a... Ellos tienen como un cuarto donde guardan todas las llaves y todos estos artefactos mágicos. Y él la llave que busca es la llave doquier, ¿cómo era? La que abre cualquier puerta. En inglés, Anywhere Key. Claro. El lugar a cualquier... La llave a cualquier lugar que en la serie... O sea, en la serie original la utiliza Doge de entrada. No sé si en Netflix aparece, pero bueno, es como que utiliza... En Netflix se la roba, en Netflix la encuentra, o sea, la tenía Kenzie en una pulsera, se la roba Body, pues la encuentra y se la roba Doge. Sí, pero es una llave que lo utilizan bastante y como que tiene como demasiado poder. Me parece que esa serie, en eso como que modifica un montón de cosas, al menos en la serie original al principio, porque al tener esa llave, con solamente pensar dónde está la otra persona, abre una puerta y se teletransporta a ese lugar. Sí, no, eso ya es como demasiado poderoso. Bien, para mi opinión, o sea, te das cuenta que esa llave es muy, muy poderosa. Sí. Que lo que vemos en estas continuaciones, en estos spin-offs, cuando utilizaban esta familia estas llaves, solamente lo utilizaban como para hacer turismo. Entonces, por ejemplo, Open the Moon
este personaje, el padre, la utilizó la llave y era para conocer cosas. Entonces en un momento fue a la época Meiji y estuvo en el funeral de un emperador japonés, estuvo como en China, estuvo en diferentes lugares y era como más que nada como para hacer turismo solamente. En la serie, este personaje como que es malo, termina utilizándola como para cometer más que nada asesinato, pero ya es como demasiado poderosa porque puede hacer cualquier cosa, te teletransportaba a cualquier lugar y es como... En este caso él quería ir a la guerra y bueno, obviamente después cuentan en el universo, que sí, es parte del universo Sandman, cuenta como o sea, el padre obviamente queda destruido porque pierde a este segundo hijo, porque en realidad va a la guerra, obviamente armado, pero totalmente sin ninguna experiencia en combate ni ningún tipo de entrenamiento, entonces cae una especie de granada, hace mierda básicamente, y va al coso, va al infierno, cae, va al infierno. Entonces, lo que hace una de las hermanas, como ves tan abatido el padre va y lo convoca con la llave eco constantemente, lo convoca justamente a este hermano, y bueno, y ahí es como que le recrimina, lloran, etcétera. Entonces como que se sigue torturando y sigue teniendo esta culpa. Entonces en un momento, claro, en un momento, y con la llave de la cadena, lo sostiene, entonces en un momento la hermana dice, bueno, no, esto no puede seguir así, va y decide rescatar a su hermano del infierno. Entonces va hasta allá, trata de una manera de engañar a Lucifer, aparece el personaje de Lucifer, creo, justamente. Sí, en realidad primero aparece, o sea, primero lo que hace, necesita como el poder como para ir a ese lugar y encuentra que hay un como comerciante que tiene atrapado a Sandman. Claro, ahí está. Y ahí es cuando, pues eso, ella necesita como diciendo, bueno, tengo que ir al infierno porque con esta llave no puedo ir, mi hermano está como en el purgatorio, quiero ir a rescatarlo. Entonces, bueno, si en esta historieta anterior sería como una precuela a esto que es como el crossover con Sandman, y termina hablando con un empresario, que este comerciante le dice, sí, el que captura a Sandman en el primer arco. En el primer arco, el que tiene capturado a Sandman, el que lo tiene, es esa misma persona. Claro, que ella tranza. Que este señor en realidad no lo quería capturar a él, sino quería capturar como a otro demonio, lo que sea, y se termina como confundiendo, y Sandman termina siendo capturado, ¿cierto? El Morfeo, que después... capturar a la muerte para justamente volverse inmortal. Sí. Creo que era esa la línea de Sandman. Y se confunde, y en realidad voy a decir, ¿por qué Morfeo, que un personaje con tanto poder, es capturado? Después por eso Neil Gaiman hizo como el número 0, que es ese preludio, que ahora justo no me sale cómo se llama, que te explican todo en ese... Nocturno. ¿Eh? ¿Preludios nocturnos? No, en el anterior, en el que es posterior, que en realidad es de la precuela. Sí, ya sé cuál decir, no me metí. Pero bueno, por eso, pero años posteriores lo que hizo Neil Gaiman, hizo como una precuela donde te cuenta por qué Morfeo, cuando arranca la serie, es capturado con estas personas que invocaron a demonios, y por qué él, si sería tan importante, por qué va a terminar capturado si no podría ser capturado. Y es porque hay toda una historia que le está peleando contra un montón de cosas, gasta un montón de energía, entonces está súper débil, y es por eso que lo capturan y terminan como enganchando eso. Acá me parece, digo, como para no meternos mucho en este crossover, es que lo termina hablando con Morfeo como que no le da mucha bola, pero como que consigue un par de cosas de Morfeo, que en realidad lo tiene el nenito, su hijo de Sí, en realidad creo que es el casco el que consiguen. El casco es el que viaja al infierno. No, consigue el colgante y después incluso consigue también la bolsa con la arena. Y al nene... Al nene es el casco, le da el casco para que se entretenga y viaja a otros lados, mientras ella le saca el colgante, que es lo que utiliza para viajar al infierno. Claro, y cuando viaja al infierno, en realidad antes de eso termina como en la casa esa de Morfeo, y ahí aparece, y ahí es cuando, bueno, en un momento es como un poco excesivo, como diciendo, bueno, vamos a empezar a tirar un montón de personajes que son de Sandman, y empiezan a meter, y aparecen todos. Y es como que ellos... ¿Habrás de obertura? No, claro, en obertura.
Yo pensé que era el otro. ¿Cómo No, se pues llama? Abertura es la el- precuela que te cuenta por qué Morfeo, cuando arranca la historia, está tan débil y fue capturado. Que si vos lees Abertura, te entendés por qué fue capturado. Por estos tipos que querían invocar a la muerte y lo atraparon a él. Pues si el chabón tiene tanto poder, no podría haber sido capturado. Bueno, si lees No, me confundí con Noches Eternas, que es el otro, pero creo que es secuela. Acá me parece que, como Bueno, para no avanzar mucho en esto, lo que tiene este crossover, que aparecen como todos los personajes del universo Sandman, aparece en un momento Lucifer, aparece el Corintio, incluso aparece Corinthians. y acá como que se le complica porque en esta historia tiene que contar, como son cosas anteriores a cuando arranca Sandman, esta mina está en ese universo, pero no podría como modificar nada con estos personajes porque si no como que se conviene. Que es como la típica que pasa en Star Wars, en cualquier precuela, que estás contando cosas del pasado, pero si modificas cosas después como es un quilombo. Igual meten un par de cosas como por ejemplo lo del Corintio, que ella sería como la responsable de por qué el Corintio termina en otro lugar. Que después cuando vos lees Sandman, Corintio, viste, como que está como lo habían mandado a algún lugar y ella sería con su poder que lo terminó mandando a ese lugar. Y ahí es como medio jugado porque como diciendo, bueno, revelan algunas cosas de Sandman que como que media complicada. Bueno, pero sí, sí. Lo que pasa es que yo no sé cómo habrá sido, si habrá habido una negociación con Neil Gaiman, porque creo que Neil Gaiman tiene los derechos del personaje. No, por eso sí, me más imagino allá de que lo que puede Joe Hill se interrumpir. junta con Neil Gaiman como diciendo, che, vamos a ver cuándo nos metemos con esto, pero bueno, en realidad, yo qué sé, en este crossover es bastante interesante y es más que nada eso. Sí, después... Es la familia de Sandman que por lo que contó Ailén, termina esta persona peleando en el infierno contra Lucifer y Lucifer, como diciendo, si le llega a ganar, va a conseguir el alma de su hermano. Y una vez más, Exacto. termina siendo como un homenaje a Morfeo cuando fue al infierno y peleó contra Lucifer. Y en esa pelea es más que nada como intelectual, más que a las piñas. Y acá terminan haciendo casi como un homenaje a eso. Es como como digamos que juegan como adivinanzas o algo así, Sí. me parece. Sí, pero porque es un homenaje claramente a Sandman. Y una vez más me parece que aparece como diciendo, bueno, acá lo que podremos hablar, que ya acá el dibujante cambió totalmente el estilo y es mucho más estilizado, el dibujo es como... acá como súper zarpado. Y bueno, hay demasiados personajes, aparecen como muchas referencias, muchas cosas del universo de Sandman. Y lo que me parece lo interesante sería que esta familia del pasado utiliza las llaves. A diferencia de cuando lees la serie original, es que como que recién la están conociendo la llave y como que no lo usa tanto a favor. Acá claramente ves cómo esta familia, toda la familia del pasado, tienen todas las llaves a su disposición y las usan siempre y ya saben para qué. Entonces, igual es como que tienen un uso muy responsable, viste, que las guardan hasta que no sean mayores, no las pueden usar, un montón de cuestiones. Y esto también un poco... ahí vos hablabas de las contradicciones que pueden haber en los spin-off. También contradice un poco esto que decíamos de que se olvidan de la magia o se olvidan de todo cuando crecen. Los antepasados de los Locke eran son todos mayores adultos y lo usaban utilizan. llaves. Sí, creo que hay una justificación, que creo que hay uno de estos personajes que termina inventando esa regla que como que al principio no estaba y como que por esas cuestiones que supuestamente habían modificado. Después aparecen dos spin-off más, y no sé si la leíste, la del perrito. Creo que lo había empezado, pero me parece que no la terminé. Pero es hermosa, la tapa es hermosa. Hay un spin-off que también está como con viñetas más breves y también hay, una vez más el dibujante juega con todas estas cuestiones de hacer como de fondo una ilustración gigante y lo que tiene también, utilizan la llave que bueno, Ronnie la conoce, la animal, y hay como dos nenitos hablando que en realidad son como tres y como con situaciones bastante raras, ¿cierto? Son como tres nenes que hablan de diferentes cosas y se preguntan cosas, como diciendo, ¿qué harías en tal situación? Primero responde el primero, después responde la hermana y el tercer nene siempre cuando responde cosas como bastante como no tiene sentido. Y después, bueno, al final hay como una explicación de por qué, porque en realidad lo que hicieron es que el tercer nene no es un nene, sino que es un perro. Que por eso se llama Días de Perro, que tiene que ver con ese, es como un chiste. Y es bastante interesante porque juega con eso. Y una vez más, acá como no está el elemento de terror, sino solamente sería como el elemento como más de fantasía y más sentimental.
Y es interesante cómo termina, de que ellos como terminan dándose cuenta de que si sos un animal tenés como menos responsabilidades y vas por otro lado y se dan cuenta como que terminan valorando eso. Y también es como que creo que apela a eso. Después aparece una que se llama como, creo que es como Casa de Muñecas, esa no sé si la leíste. Mundo Pequeño. Sí, ese sí. Ese sí. Sí, el de justamente Que la llave es la misma abre la familia. casa. Es la misma familia, pero creo que es posterior Sí. porque están las dos hijas. Esa la leí, sí. Y el padre y lo que hace. O sea, en este spin-off, solamente está como esta familia. El tipo le regala a las hijas una llave que en realidad lo que hace es como que tiene una casa que en miniatura que es su mansión y que cuando ven adentro de su mansión están ellos. Sí, es la casa de las llaves. Bueno, esa referencia hacen, digamos, lo citan en la serie. Creo que en la segunda temporada citan, Aparece. nada más que, sí, aparece esa casa y aparece esa llave, nada más que no está en poder de los Locke, está en poder de otro personaje. Y bueno, y ahí aparece yo no sé, en ese spin-off no recuerdo qué es lo que entra a la casa, que justamente todo lo que, digamos, lo que ingresa a esa casa aparece en la real en forma gigante, en tamaño, digamos, en proporción a escala. En esa creo que aparece una araña, ¿no? Claro, una araña que en realidad, por eso, y lo que terminan utilizando es la corona de sombras para defenderse con las... En la segunda temporada utilizan esa referencia. Digo, sí, de esa manera como que se defenderían con lo de la corona de sombras para defenderse de eso, que como que se la remandara. Después para mí, el más polémico de todos los spin-off... Ronnie, quería decir algo, Ronnie. No, lo mío igual va al final, que habla también de spin-off, de que no es la primera adaptación que se trataba de hacer de Lock and Key. Eso si quieren lo hablamos al final. Dale. No, y la última, el último spin-off, en realidad cuando hicieron lo del hermano de la guerra y todo eso, en uno de los, hay como una entrevista en una de esas historias a los autores y les preguntan si van a seguir contando historias y ellos dicen que en realidad tienen como una macrosaga de como 40 números y en un momento cuando vos lo lees no sabes si es como medio en joda o no, como que están haciendo una parodia y como diciendo, bueno, como que este universo no iba a terminar nunca. Todavía no arrancaron con esa historia, pero bueno. Después me parece que uno de los últimos spin-off es una llave que, no sé si lo leíste, Ailén, que cuando que son los hermanos en el presente, que ya pasaron un par de años, que agarran una llave y hacen algo que modifican como para el presente. No, ese no. Me parece que los actuales no leí ninguno. Leí lo de Sandman y el de la luna y algunos ahí. Y hay otro también, no sé si lo mencionamos, que era también creo que es ese mismo el que vos hablabas de justamente de esa de cuando estaba la familia y esa referencia a los años 50, el de secuestro. Sí, el que se llama Greenhouse. Es el de Greenhouse. No, el último spin-off se llama Nail It. ¿Qué significa, Ronit? Nail It. Nailed. Nailed, es como que le diste en el blanco, algo así, es una expresión. Que lo que hace eso es como sería la continuación directa de la serie, que la serie termina de una manera, como diciendo, bueno, ya no podría seguir avanzando la historia de lo de las llaves, pero hacen algo como para decir, como para resetearlo, y entonces el universo continuaría. No vamos a spoilear mucho más, pero bueno, terminan haciendo algo. Entonces va a decir lo que decía al principio Ailén, lo del tema de que las novelas gráficas tienen un final. Bueno, con esta historia que es bastante breve, hicieron eso y de esa manera como que la serie podría continuar. Medio polémico. Sí, igual eso no quita de que uno pueda como siempre, sí. Leyendo, digamos, la serie original con un principio final, punto. Mirá lo que hicieron, Ailén, te lo muestro a vos. ¿Te acordás cómo termina eso? Mira lo que hicieron. Le da un poco de brillo, pero... Sí, porque lee de tableta, mira. No está el físico. Bueno, pero sí. Porque no está en Argentina, ahora vamos a hablar porque esta continuación no está en Argentina, no se puede conseguir en papel. Claro. Fíjate. Ajá. Es eso, Taba. Nada. Después ahora te lo cuento yo como para no meter spoiler, pero ahora te cuento lo que termina pasando. Y eso sería más o menos, digo, como para cerrar con esto, que serían como las continuaciones.
Lo que hicieron los autores, más que nada, como para hacer un cierre, tiene que ver con eso. Agarran un par de personajes, algunos son como muchos de esta familia como anterior, que son como los creadores de la llave y los que terminan siendo conscientes de esta llave y son como viven algunas aventuras. Y cuando utilizan la familia Locke del presente, algunas de estas historias son como, están como insertadas en la historia principal y serían como, no cuentan nada, como no estarían agregando nada, menos la última historia que publicaron, donde claramente es una continuación directa de la serie, que voy a decir, bueno, cómo modificaría ese universo. Después el crossover con Sandman es interesante, más que nada por el dibujo y las referencias que meten. Creo que tenés que haber leído Sandman, porque si no como que te perdés todo eso, y cuando esta de las hermanas está en el mundo de Sandman y en el infierno, aparecen como de fondo demasiados personajes y muchas referencias que ni siquiera te las nombran, pero es como de fondo. Vamos a hacer un especial en algún momento de Sandman, porque la verdad que lo vale. Así tipo, hacer una sección que se diga, no sé, ¿cómo era ese programa que hablaba de cine en los 90 que lo pasaban por la televisión pública? Ay, no me sale. Ah, bueno, sí, por eso, justo Función este año. privada. Función privada. privada. No, justo por eso. Ya con la copita de whisky, así. Por eso también lo que tiene de Sandman es un poco más larga, tiene como 75 números y una continuación y una precuela y lo que sea. Se está editando en Argentina por Omnipress y ahora justo viene la adaptación live action por Netflix. Serie. Entonces voy a decir, bueno, en este año se va a estrenar eso y vamos a ver qué repercusión tiene. Pero bueno, digo, como para cerrar con esto, digo, como para no avanzar más, es como diciendo, bueno, hablamos un poco de la serie, no quisimos contar los otros arcos porque es súper interesante y es súper recomendada si te interesa leerla, me parece que está buena. Tenés la serie de Netflix, tenés estas continuaciones. Y bueno, ¿qué quería comentar Ronit con la serie? De la serie de Lock and Key hay 3 adaptaciones. La primera es un piloto que Fox hizo en el 2011 para serie, no fue aprobado, está disponible, no sé en dónde, pero debe estar disponible en la web. En 2011 se hizo un piloto. En 2017 se hizo otro piloto para Hulu que no sé dónde está disponible, que lo dirigió Andy Muschietti, y ese estaba supervisado por Joe Hill, o sea, estaba supervisado por el autor mismo. No lo agarraron, y el tercer intento es una serie de Netflix. El segundo de Andy Muschietti, la verdad que tengo una gana. O sea, ese sería genial para conseguirlo. Empieza a buscar a la Deep Web, ¿viste? Porque ese es el que no está disponible por ningún lado porque no lo agarró Hulu. Andy Muschietti necesita una copia. Claro, y más que nada, creo que si era para Hulu, viste que está pensado como sería como para gente más grande, me parece que tal vez esa sería la onda. Sí, debe tener otro tipo de contenido. Y tal vez un poco más violento, tal vez una adaptación un poco más parecida a eso, y tal vez tipo una antología más como de terror. Sí. Y yo había anotado varias preguntas para hacer el debate, pero bueno, ya creo que las hablamos. Sí, una de las preguntas respecto de esto era que había notado yo era si era mejor la novela gráfica que la serie. Y bueno, justamente esto, que a mi criterio, ¿no? Que son diferentes y apuntan a un público distinto. No se puede decir que la serie está mal, no está mal. La serie no está mal, está bastante bien. Lo que pasa es que si vos buscas, si vos sos fanático de Joe Hill o te gusta la novela gráfica y buscas lo mismo, buscas en formato serie, y no lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar, pero eso no quiere decir que sea una mala adaptación. Es una adaptación diferente, apuntada para un público distinto, o sea, un público más amplio, como decía Ronit, esto de juntar a más gente para que lo pueda ver más gente y bueno, sea también rentable, que eso es una de las cosas que se busca. Después otra pregunta que había notado. Bueno, a esto surge también que si la adaptación es fiel a la novela gráfica de Netflix, para nada. Una de las preguntas que me parece interesante hacer, que me dio la idea Fede, es ¿cuál llave te gustaría usar y por qué? Porque hablamos de las llaves, que hay un montón. A mí particularmente la llave de la mente me encanta, por lo menos es la que más me llama la atención y sería genial. Y aparece en la adaptación de Netflix también, ¿cierto? No, sí, pero a mí me gusta más, obviamente, que era difícil un poco llevar a lo que es una serie de televisión
cómo graficarlo. Y lo resolvieron bastante bien. El tema de el tema, digamos, que vos entrás a tu mente a través de una puerta. Eso lo resolvieron muy bien. En el cómic lo que hacen es directamente una imagen gigante de la cabeza y que como que se abre Se le abre la y adentro cabeza. están todas tus ideas. Cuando tenés la Claro, llave adentro cuando tenés la llave de la mente, cuando una persona tiene esa llave, automáticamente si se acerca una persona en la nuca se le abre como una cerradura, vos metés esa igual la llave, serie. esa cabeza se abre, incluso la persona que tiene la abierta la cabeza puede verse a sí mismo y cuando muestran todo lo que esa persona tiene dentro de su cabeza. Y entonces como por lo general son paneles, o sea, a doble páginas y te muestran de varios personajes. Primero de Bode, lo que tiene en su cabeza, después lo que tienen los dos hermanos. Y no me acuerdo quién más aparecía que te muestran como que se sería la cabeza. La característica tendría esta llave. Madre. La característica tendría esta llave es que vos podrías meter la mano y sacar cosas o poner cosas. Entonces al principio lo que hacen estos personajes es agarran libros y los meten adentro de su cabeza y es como el tipo cuando Morfeo no, como se llama Neo, Matrix, cuando le dan esos programas para aprender Jujutsu y todas estas artes marciales. Eso, bueno, es exactamente el mismo concepto. Es vos agarrás un libro, te lo metes en la cabeza de eso y directamente ya te lo sabes de memoria. Y varios de los personajes terminan utilizando eso y es como sería como... La segunda temporada pasa eso, un poco también, pero con el hermano mayor. Acá, a ver si se ve. En la primera directamente Kinsey se saca el miedo. Claro, Acá está Bode, claro. acá está Bode con la cabeza abierta, pero no es como en la serie que quedan así como Sí, digamos, sí, como que le quedan así falta... como inhabilitados. Y le- aparece otro. Ellos mismos con la cabeza abierta dan vuelta por todos lados. Y después, acá está la cabeza abierta. Ah, Todo esto es lo que tiene Bode en la cabeza, dinosaurios, cosas. Y acá aparecen los hermanos arriba, viendo. Por eso decía que es medio difícil. Ahí. Viendo todo lo que tienen. claro, por eso lo que aparece es eso. Se abre en la cabeza y en doble página te muestra todas las cosas, la representación que tiene, que es bastante interesante porque, por ejemplo, cuando aparecen sus hermanos o gente que vos conocías, aparecen de manera bastante como distorsionada e incluso hay una explicación en la serie como diciendo, bueno, en realidad es tu cerebro de cómo codifica las cosas. Entonces, por ejemplo, Bode, cuando ve en un momento al personaje que como el que sería el malo, él lo ve como un monstruo bastante distorsionado de la realidad. Pero sí, me parece que es interesante esa llave. Digo, no sé, Ronit, vos que viste la serie, de todas las llaves, ¿cuál te llamó más la atención? por las que voy ahora, por la Anywhere Key, esa me encantó, la de poder irme a cualquier lado, hacer lo que quiera, abre la llave, no, buenísima. para la mierda. Sí. Después hay algunas llaves que son un poco más controversiales, que tienen que ver como la del cambio de sexo, o la de la llave de la piel, que no sé si en la adaptación de Netflix la utilizan, porque en la serie, en la historieta sí utilizan eso y en un momento los personajes que son caucásicos se hacen afroamericanos. Y hay todo como... ¿Es la de cambiar la forma de la figura? No, directamente dice de la piel, se hacen negros. No, solo Pero me la imagino que en figura Netflix, otra. o sea, una vez más, una de las características que tiene las historietas, que la historieta como es mucho más de nicho, podés hacer esas cosas. Cuando vos querés hacer una adaptación en cine o en serie, si vos haces eso, y seguramente va a llegar a un montón de más gente y te van a hacer quilombo. Porque va a decir justo los personajes que son rubios en un momento utilizan esa llave para meterse a un lugar y se hacen negros. Y es como, yo qué sé, Vas a terminar mal. es complicado. Ahí la llave de coso, la llave de la piel, en la Sí. adaptación de Netflix aparece como la llave de que puede cambiarse la cara por cualquiera. Ah, Ahí está, ¿viste? tiene Tiene que razón, estar Ronnie. muerto. No puede ser alguien vivo. Tiene que ser alguien que no. Por lo que entendí, esa es una apariencia creada. No puede ser alguien, por ejemplo, no sé, de una persona a otra. Eso lo vi. Eso llegué, hasta ahí llegué. Claro. Acá es más controversial es allá y se llama ese cambio de la piel y son la hermana y Bode que se hacen negros. Y se meten en un lugar que entonces se dan cuenta de que si se pueden meter en ese lugar, que tienen que como buscar algo, si cambian la etnia no lo van a identificar. Entonces lo hacen por eso. La Pero llave, bueno. a mí me parece que la llave de las sombras también está buena, porque la llave de las sombras lleva la corona, justamente y controla, puede generar
Y la de la caja de música también, puede poder, digamos, manipular gente. Son más complicadas las llaves. Pero bueno. Sí, la última que era como interesante, me parece, bueno, después está, por ejemplo, la llave de la luna que la habíamos nombrado, la llave del tiempo que la utilizan en un momento, que es como un reloj y lo que vos podés hacer es poder ir para el pasado y para el futuro. Eso aparece en uno de los, aparece en el spin-off, en la serie regular también, pero en el spin-off aparece más. También aparece, en la serie también aparece. No recuerdo bien específicamente. Sí, en realidad es como una excusa que utiliza la serie como para decir, bueno, los personajes del presente, pero ¿cómo es que conocen la historia del padre o de los creadores? Que en la historia te lo cuentan, es que estos personajes se meten con esa llave y como que van al pasado, entonces como que en realidad terminan como viviendo ese pasado que es bastante trágico de los personajes de los primeros creadores y como, bueno, podrían ir al pasado. Lo que le meten en esa llave del reloj es que como que tendría un número marcado que es el 1900, entonces solamente podría avanzar hasta como el 1999 y como que no podrían ir al futuro. Claro. Hay como una restricción como diciendo, bueno, vamos a tratar de no meter... Me parece que también está bueno porque si no es como que ya es como se meterían como el terreno de la ciencia ficción y entonces de esa manera por meter esa restricción como que nadie podría viajar al año 3000 porque no se puede. Entonces vos decís, bueno, pues si no ya nos metemos en otro género y es como que ya es cualquier cosa la serie, porque bueno, me parece que abarcaría demasiadas cosas. A veces eso creo que es lo que tiene interesante de lo de las llaves, que las llaves tienen ciertas reglas y ciertos límites. Sí. Todas las llaves, como decía Ronnie, como por ejemplo la de Netflix, como diciendo, bueno, podés utilizar la cara de otra persona, pero esa persona tiene que ser real. Como diciendo, bueno, trata que este universo, que es lo interesante, tener ciertas restricciones, para que no sea como diciendo, bueno, es como fantasía pura o magia y no tiene sentido. No, y aparte tiene tiene una coherencia interna, porque por ejemplo, con el tema de la llave temporal, el reloj tiene los relojes tienen hasta cierta fecha, digamos, y es intrínseco a la construcción del reloj, a la construcción de la llave, entonces tiene una razón de ser. Más allá de estas reglas puntuales que pueden ser, digamos, utilizadas bien, o sea, pueden ser buenas herramientas en la trama, digamos, te pueden dar una restricción, decir, de acá no paso, pero bueno, tiene una coherencia interna. Bueno, una de las cosas también que nos falta decir es que, bueno, que no es, obviamente, no es una novela gráfica para todo público, es como una especie, digamos, para hacer una comparativa con un seinen. Esta es tiene un contenido más complicado, digamos, un poquito más para adultos, lo que es la novela gráfica a comparación de la serie. Eso hay que decirlo siempre porque no adolescente y adulto, y el género sería como fantasía de terror. Si lees la historieta en la edición argentina de Panini México en tapa dura de 6 TPs, o sea, 6 tomos recopilatorios, más un tomo recopilatorio que serían 3 historias que serían los spin-off, la historia se pone buena a partir del tomo 3. Vos lees el primer tomo y el segundo y es como una introducción, que es más o menos lo que habíamos contado. En el segundo ya es como el presente, lo que le está pasando a esos personajes. Pero recién creo que como arranca la historia es cuando ya en el tercer tomo, cuando ya empiezan a descubrir muchas llaves y ya como tienen, como que ya todos los hermanos son conscientes de todo ese universo y al principio todavía hay como mucho misterio. Entonces vos decís como que no termina como de arrancar. Ya para el tercer tomo arranca la serie y no para nunca, que creo que eso sería como lo recomendable. Una vez que arrancaste en el tomo 3, el 4, el 5, el 6, ya es como muy arriba y ya es como va para ese lado y es como súper interesante y te atrapa un montón. En Argentina podemos conseguir o sea, de manera legal, esas 2 ediciones. Está la edición en un momento la que tiene Ailén, que es la que vos tenés la de 2 tomos, ¿o no? Yo tengo la de 2 tomos, que es la de Panini, pero Panini México en su momento, que fue de lo que llevaba importado, fue lo primero que llegó, me parece. Que creo que también era la de España, que era como en tapa dura, que estaban estos 6 tomos recopilados en 2 tomos gigantes, con una edición como recheta. No, es Panini España, tenés razón. Sí, 40 euros. Era la... Sí. Si sos Ailén, vas a comprar cosas de España. No, pero era lo único. En este momento yo particularmente era la única que conseguí. No pasó. Antes... Iba dando vueltas los tomos chiquitos, pero después se reeditó. La reedición es la que tiene Fede. Pasó. Tenemos 2 ediciones en español. Tenemos la edición anterior, que es esta, la de Panini España, que son 2 tomos recopilatorios en tapa dura, bastante cheto, que en un momento era la única que se podía conseguir, y hace un par de años Panini México lo trajo como import en 6 tomos recopilatorios de tapa dura,
Y la característica que tuvo esta edición, es que los primeros 5 tomos salían de manera como media periódica y el tomo 6 tardó un montón de tiempo en salir y cuando llegaron como re pocos números y después se tuvieron como que reeditar y fue medio como complicado conseguirlo, pero se consigue completa. Después la otra particularidad que tiene esa edición de Panini México es que los primeros tomos tienen una hoja y después le cambian la hoja. Que es rarísimo. Los primeros tomos son como papel. Los últimos tomos son papel satinado. Y en los primeros tiene otro tipo de papel que no sé cómo se llama. Igual, si no es que te afecta la lectura, pero ¿De bueno. obra? Claro, ¿El debe que ser es de tipo obra, que rojo? es como medio. Sí, obra se le dice. Que Sí, se le dice cuando vos- papel obra. El que es tipo rugosito. Ese. ¿Qué? ¿Cierto? En los Sí, primeros papel obra. creo que hasta el tomo 3 es con ese papel. Y después saltan papel satinado. Que vos decís. Y la, Y no, otra, la y la edición otra decisión que añade tiene, papel satinado todo. que en este tomo recopilatorio, al final también aparecen bocetos y las tapas, pero las tapas vienen al final del tomo. Y cuando se transforma, en papel satinado, las tapas aparecen en cada uno de los capítulos. No vienen al final. Entonces, pues sí, como que hicieron como esas dos decisiones. Vos las tenés al final las tapas. Yo lo tengo al final. No, acá Llaves, como que al principio es como con otro tipo de papel, la tapa al final, después se transforma, cambia el papel y las tapas están como intercaladas en cada uno de los capítulos, que es como más copado que sea así. Pero bueno, ya son, Este es el tomo 1. ya son como ejemplo, decisiones. Sí, después es interesante que aparecen todas las llaves, o sea, como complementario de lo que tiene la serie en sí, es que aparecen las llaves. Las llaves al final aparecen tipo como un... No me sale la palabra, pero bueno, lo que aparece es como un sumario misceláneo. con el dibujo de todas las llaves que van apareciendo a lo largo cuando aparecen en la historia. Te cuentan los poderes que tienen, pero lo que tiene de interesante es que te va contando los personajes, la familia Locke del pasado, cuando consiguieron esa llave y qué hicieron. Entonces vos vas leyendo como a la historia de esos personajes en el pasado cuando utilizan las llaves y estás leyendo como otra historia. Y también como que le agrega Porque mucho. Le agrega mucho más complejidad. Son fragmentos De un de diario. diarios. Vos tenés, está dividido en dos. Uno es el fragmento de Benjamin Pierce Locke, que fueron los primeros Locke, lo que descubrieron el portal, lo que construyeron las primeras llaves, forjaron las primeras llaves. Es a partir de, bueno, nació en 1757, o sea, como medio antes, digamos, de la independencia de Estados Unidos, desde esa época más o menos. Entonces, ahí Pero te dice. ese personaje, esa familia tiene que Sí. ver con la guerra de independencia norteamericana y está como ambientada en ese momento de la historia y es como importante porque justo son Fue revolucionario. del lado de los yanquis que están peleando contra el rey inglés. Entonces va a decir, le va a pasar algo y por eso terminan creando esas llaves y es importante todo en la parte de la historia. Entonces sí, son los primeros. Sí. Son los primeros que, digamos, que van anotando, digamos, las características, forjando esta llave y anotando las características de esta llave. Después, por ejemplo, la llave animal, la de la caja de la música, la de la piel, la de la luna, la de la cadena, la temporal, la del ángel. Hay una que no aparece nunca, por lo menos en la serie, por lo menos todavía no apareció, que está en la filosofóscopo, esta acá. No, eso sí aparece. Sí, pero en la serie de Netflix, te digo. Esa no apareció nunca todavía. Pero la pueden meter porque es una llave que es como bastante... Obvio. Es como un telescopio. Es una llave que vos lo podés utilizar y lo que hace es que podés ver cualquier cosa. Entonces un personaje en un momento está como en una torre viendo eso y de esa manera podés ver lo que vos quieras, como que tiene un alcance casi ilimitado. No podés escuchar a esas personas, pero las podés ver. Y es como... Esa es la única que no apareció, porque la llave de Hércules también apareció. Esa es de los de Harald Locke, es de 1851. Esa ya es como la segunda generación de los Locke que crean las otras, que son, 3, 6, son 9 llaves, y bueno, las otras son también serían 9 llaves, lo que pasa que la Omega es la que está como, aparece quemada, entonces como que no tiene origen. No te cuenta nada de la llave Omega, salvo, bueno... Y digamos que tendrá como un poder como mucho más limitado. Sí, en realidad, y que es la llave maestra, la llave primigenia, la primer llave, me parece. Sí. Pero bueno, y sí.
Decime, no, decí, Fede. No, Yo decía algo para ir cerrando. No, por eso, para ir cerrando tiene que ver con eso, como diciendo, bueno, me parece, una vez más recomendamos la edición entonces en español que pueden conseguir es esa, la de Panini México, la de Panini España, o si no tenés la versión original que es editada por otra editorial que es IDW. Es una editorial que es menos conocida, pero por lo general ha publicado un montón de obras que tienen que ver. Muchos son de franquicia, por ejemplo Los Cazafantasmas. Hay un montón de series o películas que están editadas por esta editorial. Es como, no sé, Una de las ventajas, lo leí una de las y era ventajas más que tiene tu parecido. edición, una de las ventajas que tiene Sí. tu edición, que no tiene la mía, por ejemplo, son estos especiales. Los especiales, la mía solamente los 2 tomos, esto lo de la edición española, solamente tienen la serie original, no tienen los crossover, no tienen, digamos, los spin-off. Que eso, bueno, después se puede ir completando, pero esa serie, la que tiene Fede, sí, por lo menos sacó los 3 primeros, creo. Claro, Vos tenés los lo que primeros. hicieron en este momento es que como que sacaron este 7º tomo que vienen estas continuaciones, pero ahora en España sacaron como un tomo mucho más grande donde vienen más de estas historias que habíamos comentado, pero está como este tomo anterior que solamente tiene 3 relatos y hay un tomo más grande que tiene más relatos y que algunos los repiten. E incluso los españoles justo salieron creo que el mes pasado y como que estaban medio a las puteadas porque diciendo, bueno, hiciste una vez más otro tomo recopilatorio recopilando historias que ya venían en el tomo anterior. Ya recopilaste. Sí, medio choreo eso, porque bueno, porque recopilaron tomas, o sea, un par de issues de una serie que como que estaría abierta, entonces como que quedó medio confuso. Se puede encontrar todo, pero bueno, generó eso. Después también vale la pena aclarar que si los que leen en formato digital, que también se lo pueden encontrar, Kindle, o si no, formato digital en Amazon. El libro se puede comprar en digital, en Amazon te sale monedas, pero también se puede conseguir en digital y bueno, de varias maneras. Bueno, cerramos, Fede, ¿te parece? No quedó más nada para decir. Bueno, este fue el especial de Lock and Key, en el Sucucho Miquero. Les mandamos un saludo a todos, espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Besos. Seguinos en Instagram y Facebook como El Sucucho Comiquero. Y escuchanos en Spotify, Google Podcast, Anchor y otras plataformas de podcast. El Sucucho Comiquero.